Buenas tardes a todos. Un gusto de verlos. Bienvenidos a este encuentro donde vamos a hablar acerca de los 4 pilares de la espiritualidad. Bueno, es un gusto tenerlos aquí presentes, los que están ahorita presentes y los que se vayan como se introduciendo. Hay personas de varios grupos con los cuales nosotros estamos conectados desde esta escuela virtual de la editorial Bhaktivedanta Bustus. Mi nombre es Aravind Das, soy el director de la editorial Bhaktivedanta y también coordinador de la escuela. Y bueno, hay personas que son de Argentina, personas de Chile, México, Colombia, hay alguno más por acá, bueno, sí. Varias personas de varias partes de Latinoamérica, es un gusto tenerlos. Yo no sé si yo tengo un poco de ruido afuera, no sé si ese ruido les está molestando, si no puedo cerrar la ventana porque los vecinos son un poquito ruidosos. ¿Alguien me puede hacer así con la cara, sí, está todo bien o le cierro? ¿Se escucha bien? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces para comenzar voy a pedirle permiso a mis tutores espirituales, son unos mantras que se cantan en el idioma sánscrito. Om Agyana Timirandasya Jnanam Jana Salakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Sigurave Namaha. Yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha al conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Pushan Swami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundyavadi Pashyajadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, entonces el tema de este ciclo de conferencias es los 4 pilares de la espiritualidad y están basados, voy a ir pasando las diapositivas, en un coloquio filosófico, una conversación filosófica entre Dharma y la Tierra. Entonces, Dharma es el representante de la espiritualidad que adoptó para fines de esta historia didáctica la forma de un toro, y la Tierra, que en el idioma sánscrito se llama Bhumi, la madre Tierra, adoptó la forma de una vaca. Entonces era un toro y una vaca que estaban dialogando. El toro tenía 3 de sus 4 patas rotas y se comienza a hablar. Voy a leer unos textos como para comenzar a contextualizar la enseñanza. La narración está en un libro que se llama Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es como el libro principal, la enciclopedia de la vida espiritual, se dice en la literatura védica. Y bueno, voy a leer 3 o 4 textos para tener un poco de idea de cómo viene la historia. Voy a ponerme los anteojos de lectura. Dice así. Están en el idioma sánscrito y en español, voy a leer directamente el español. Dice acá. Bueno, el primer texto sí lo voy a leer con sánscrito incluido. Dharma padaikena charam vichayanupalavyagam prichatis masruvadanam vivapsamivamapsara. Dice acá, la personalidad de los principios religiosos, Dharma, estaba deambulando en la forma de un toro y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que había perdido a un hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera. Dharma, en la forma de un toro, preguntó: Señora, ¿no se encuentra usted sana y fuerte? ¿Por qué la cubre la sombra de la angustia?
Su cara indica que usted se ha ennegrecido. ¿Acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna? ¿O será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos en un lugar distante? Yo, dice el toro, Dharma, he perdido 3 patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que estoy muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne ilegales la van a explotar? O quizás se encuentra usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración de las ofrendas de sacrificios, debido a que actualmente no se celebran. ¿O será que usted está afligida porque los seres vivientes a causa de los sufrimientos les inflige el hambre y la sequía? Y el último texto que quiero leer el día de hoy se dice: ¿se está usted sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que las personas inescrupulosas dejan abandonados? ¿O está infeliz porque la diosa del conocimiento la están manipulando los brahmanas adictos a los actos contrarios a los principios de la religión? ¿O será que la aflige el ver a los brahmanas que se han refugiado en las familias administradoras que no respetan la cultura brahmínica? Y voy a leer una parte del significado que da el maestro fundador de la editorial Bhaktivedanta Swami Prabhupada a este texto, que dice así: en la era de Kali, el universo se divide en 4 eras, de acuerdo a los Vedas, y esta era se llama Kali, la era de la riña y la hipocresía, la era de la degradación. Dura 432.000 años, de acuerdo a la astronomía védica, y han transcurrido 5.000, o sea que todavía tenemos 427.000 años de problemas en este universo. Dice acá, las mujeres, en la era de Kali, las mujeres y los niños, junto con los brahmanas son los intelectuales, los guías espirituales, y las vacas, estos 3 sectores, las mujeres, los niños, los guías espirituales y las vacas, y los ancianos también, el quinto, serán totalmente descuidados y se les dejará sin protección. En esta era, la relación ilícita con mujeres dejará en desamparo a muchas mujeres y niños. En particular, las mujeres van a tratar de independizarse de la protección de los hombres y el matrimonio se realizará como una cuestión de acuerdo formal entre el hombre y la mujer. En la mayoría de los casos, los niños no serán cuidados como es debido. Los brahmanas, los guías espirituales, que son tradicionalmente hombres inteligentes, en virtud de lo cual van a ser capaces de asimilar la educación moderna al máximo, pero en lo que se refiere a principios morales y religiosos, serán los hombres más bajos de todos. La educación y la mala reputación, el mal comportamiento son incompatibles, pero esas cosas irán de la mano. Bueno, entonces esto nos pone un poco en contexto de lo que la literatura védica habla de la falta de espiritualidad, de la falta de dharma, de la falta de deberes espirituales. Y el toro, que tenía las tres de las 4 patas rotas, en realidad representa estos 4 pilares de la espiritualidad, que son conocidos como la veracidad, la sensibilidad al sufrimiento ajeno o la misericordia, la limpieza interna y externa también, y la austeridad. Entonces, bueno, estos relatos en los próximos encuentros van a continuar adelante. Hay cosas muy filosóficas que dice el toro cuando se encuentra con el rey que viene a protegerlo. Ya vamos a ver eso, parte de la historia del próximo encuentro. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los 4 pilares, que es el autocontrol o la austeridad. Y vamos a ir desarrollándolo poquito a poco. Voy pasando las diapositivas. Entonces, este es el tema que vamos a hablar ahora. Es un término que mucho no se usa en la jerga popular, pero vamos a vincularlo con lo que decíamos en la publicidad del curso, en el autocontrol, que es básicamente lo mismo. Entonces, claro, los ascetas realizaban grandes penitencias que se basaban en la restricción de los sentidos. Muchas veces las personas, cuando piensan en ser espirituales, tienen la idea de que la espiritualidad implica dejar las cosas que lo rodean, la vida cotidiana, la vida a la que estamos acostumbrados a vivir. Pero el Bhagavad Gita,
los 6 primeros capítulos de la Bhagavad Gita presentan un concepto revolucionario de la vida espiritual, que era básicamente la crisis del guerrero Arjuna. El guerrero Arjuna no quería pelear en la guerra, no quería ejecutar su deber, su dharma, que en ese caso era el proteger a los débiles, y pensaba que ser un espiritualista era simplemente dedicarse al cultivo del conocimiento, a la reclusión. Y claro, es uno de los caminos, pero imagínense que si ese fuera el único camino, la mayoría de nosotros quedaríamos fuera de esa posibilidad, porque no tenemos esa actitud de renunciantes como estos penitentes. Este es uno de la India, un shivaísta. Este es uno de nuestra línea, el deísta, se llamaba Jagannath Das Babaji, y estos son monjes franciscanos. Entonces, ¿cuál es a qué se refiere la austeridad para los que queremos practicar una espiritualidad urbana, o sea, dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de labores, cosas que nos competen y nos tocan vivir? Algo que sea dentro de nuestra realidad. Esa es un poco la idea de esta presentación. No hablar del control que llevaban estos ascetas. Entonces, ¿qué significa? Es muy sencillo. Dice, austeridad quiere decir que se debe aprender a usar correctamente los sentidos, el cuerpo, la mente, la psicología, el cuerpo, la mente que tenemos. Entonces, de acuerdo a hay 6 corrientes de pensamiento en la literatura védica, y una se llama Sankhya, que es la, digamos, es la cosmovisión más analítica, más pragmática, más descriptiva de la naturaleza en la que vivimos y de nuestra propia personalidad. Y esa concepción fue dada por un avatar del Ser Supremo, un avatar de Krishna, que se llama Kapiladeva, y él habla de que hay 24 componentes en nuestra personalidad. Y acá, en este caso en particular, bueno, nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos cognitivos, que los que están acá, el olfato, la vista, el tacto, la audición y el sabor. Pero también menciona que hay 5 órganos o sentidos laborales que nos permiten movernos dentro de este plano y que nos permiten hacer acciones. Por ejemplo, la voz es una herramienta para ejecutar labores. Las manos. Después tenemos también en las piernas el órgano de digestión desde la boca hasta la parte de la vocación, y los órganos reproductores. Para un poquito más de detalles, a ver, vamos a pasar un poquito. Bueno, lo que dice el Bhagavad Gita, un mantra del capítulo 5 del Bhagavad Gita, dice: Yahishan sparsaya bogatuka yonaya evate adyantavanta kamteyanate suramate buddha. Entonces dice que una persona inteligente no participa de cosas que son fuentes de desdicha y que se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, esa clase de placeres tiene un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con él. Este texto del Bhagavad Gita, vuelvo a repetir, no se refiere a deslindarse completamente del uso de nuestros sentidos, sino que a poder darles un uso correcto, no exacerbarse en el uso de los sentidos, para que nuestro equilibrio, nuestra paz interior se pierda, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver este tema de la austeridad, del autocontrol, con esto que estamos hablando. ¿Cómo aprender, como se dice, la clave de cómo usar los sentidos, el cuerpo en general, todos los elementos del cuerpo de la manera correcta? Y acá, bueno, acá está un poquito más detallado lo que yo les decía de los 24 componentes de la personalidad. Primero está lo que se llaman Pancha Mahabhuta. Pancha significa 5 y Mahabhuta grandes elementos, que son la tierra. Y cuando hablamos de tierra nos referimos a todo lo que es materia condensada, no solamente la tierra que usamos para plantar, sino todo lo que es, por ejemplo, madera, la mesa de plástico donde estoy ahora sosteniendo la computadora, cualquier cosa que sea materia condensada, agua, y también vuelvo a repetir, no se refiere solamente al agua, el elemento H2O, sino que se refiere a todo lo que es líquido, fuego, el calor que
originalmente viene del sol, pero que está en la electricidad, que el mismo, hay un fuego que se llama Yataragni, de acuerdo a la medicina ayurvédica, que es el fuego de la digestión, y que si uno lo respeta, obtiene salud. Por ejemplo, se dice que uno debe desayunar como un príncipe, almorzar como un rey y cenar como un mendigo, dice. Un mendigo. Eso tiene que ver básicamente con el horno digestivo, que es el calor digestivo que hay, los jugos gástricos, es otra manera de llamarlos. Se prenden más, están más encendidos al mediodía, se empiezan a prender a la mañana y en la noche es muy bajo. Entonces, si uno, como nosotros así en nuestra tradición decimos, se bloquea, se come un montón en la noche, después va a ser muy difícil al otro día tener una, como se dice, sobriedad. Entonces, bueno, fuego, aire y éter. Éter se refiere al espacio, donde las cosas se plasman. El espacio que nos rodea, eso es éter, en esta terminología. Y después tenemos los 5 sentidos cognitivos, como decimos, el oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Los 5 órganos para trabajar que se llaman karmendrías. Indriya significa sentidos y karma viene de trabajo, karma, indriyas, o sea, sentidos que se usan para trabajar, órganos. Y como decíamos, es el habla, las manos, las piernas para moverse, lo que tenga que ver con la alimentación, que empieza, como digo, por la ingestión y termina con la evacuación, y los órganos para reproducirse. Después tenemos los 5 objetos de los sentidos, o sea, donde los sentidos nuestros posan. Por ejemplo, el oído quiere escuchar sonidos agradables, ¿no? Como tenemos acá el último. La mano, bueno, en realidad todo el cuerpo no percibe el tacto, pero bueno, usamos mucho las texturas, las queremos tocar también con la mano. Por ejemplo, muchas veces están esas bolsitas que tienen globitos y uno quiere como canalizar el sentido del tacto, tocar ahí, ¿no? Para explotar los globitos. El color, las formas y colores, eso tiene que ver, son los objetos de los sentidos de la vista, los sabores de la lengua y los aromas del olfato. Entonces, se dice que entre todos estos, el sentido más difícil de controlar es el sentido de la lengua. Es el más difícil, tanto para emular sonidos como para lo que tenga que ver con la ingestión, ¿no? Y si una persona logra controlar ese sentido, logra ser autocontrolado. Y los últimos elementos, porque bueno, estos grupos de 4 que acabo de mencionar, son 5 cada uno, entonces 5 por 4, 20, y los últimos 4 que constituyen el estudio de la filosofía Sankhya son los sentidos internos, se llaman. La mente, la inteligencia, el ego y la conciencia contaminada. La mente, la inteligencia y el ego se diferencian por las funciones en sí que tienen. La mente se dice que es como el abogado de los 5 sentidos, y se da el ejemplo de una carreta con 5 caballos, que son los sentidos, las riendas, que reciben los impulsos de los caballos, es la mente aboga por los 5 sentidos y le dice a la inteligencia, que es el conductor, que este caballo quiere ir para acá, este caballo quiere ir para acá, y si la inteligencia es fuerte dice, bueno, no es que le voy a hacer caso completamente a los caballos, yo soy el que tengo que manejar, que tengo un rumbo al que quiero llegar, no voy a dejarme solamente llevar por el sentido de la vista, por el caballo de la vista, por el caballo de la lengua, que es el más difícil. Y el conductor, el pasajero que está en la carreta esta, que tiene su conductor y las riendas y el caballo, se dice que es el ser. Entonces el ser adoptó este arquetipo, que es la identidad material, la identidad biológica que tenemos ahora, que se identifica con un género, se identifica con un nombre, se identifica con una idiosincrasia, una inserción cultural determinada, con un gusto determinado, en base a lo que el Bhagavad Gita explica, el karma de la vida anterior. Entonces todo ese estudio se ve en este libro que yo les mencionaba, que en realidad son 13 volúmenes de este tamaño más o menos. En la sección 3
se estudia así muy científicamente todos estos componentes de la personalidad. Lo considero interesante para empezar un poco a desglosar cómo es este tema de cómo funcionan los sentidos. O sea, uno tiene que, mismo en el Hatha Yoga, en el yoga hay un proceso que se llama Pratyahara, que tiene que ver con la regulación de los sentidos, que básicamente se basa en eso. Primero que nada, en estudiar los sentidos y su interacción con los objetos de los sentidos, conocerla. Son como fuerzas, así como el imán con las sustancias ferrosas, son fuerzas sutiles que nos conectan con un determinado objeto de los sentidos. Tiene que ver mucho con el hábito que nosotros desarrollamos en relación con esos objetos de los sentidos. Por ejemplo, en la ley del karma hay algo que se llama reacción a priori. O sea, por ejemplo, yo robo a alguien y la reacción a priori inmediata es que me van a robar una cantidad igual a la que yo robé. Pero hay una reacción que se llama a posteriori, o se llama aprarabdha karma, karma y manifiesto, que es peor todavía, y que quiere decir que la intención de seguir robando se va a incrementar. Es como se vuelve adictiva. Entonces, el problema de hacer una mala acción es esa, que no solamente hay una reacción directa, sino que también se genera el hábito en la mente que nos lleva poquito a poco a la degradación. Entonces hay que tener mucho, ser una persona autoanalítica, por eso ese autoconocimiento nos va a dar herramientas para la libertad, para el camino de la paz. Entonces, se recomienda usar los sentidos, o sea, como decíamos, los penitentes no usan los sentidos, retraen los sentidos. La propuesta del Bhagavad Gita, la propuesta de Krishna que le da a Arjuna no es eso, sino que es espiritualizar los objetos o los lugares donde los sentidos se posan. Ahí está la clave para que es como decía nuestro maestro fundador, el bisturí, por ejemplo. No tengo mi prima que está acá presente en la conferencia, que es doctora, partera. Entonces, bueno, sabe muy bien esto. El bisturí es un elemento cortante. Digamos, en sí el elemento es neutro, no es bueno ni malo. Si yo agarro el bisturí para amenazar a una persona que me dé lo que tenga en su cartera para robarle, el uso del bisturí es negativo. Pero si yo uso el bisturí como un elemento cortante que en realidad está causando un sufrimiento para curar una enfermedad, si yo lo uso de la manera apropiada, entonces el elemento se vuelve positivo. Entonces, en forma similar, los objetos de los sentidos, si se logran espiritualizar, si nosotros conocemos la clave de cómo espiritualizarlos, entonces su efecto negativo deja de estar ahí. O como decía también nuestro maestro fundador, la leche puede traernos problemas estomacales, pero la misma leche en forma de requesón puede curar una diarrea, por ejemplo. Entonces, o una espina que uno se la clava, hay otras con la misma espina, que es el mismo elemento, se puede sacar la espina que le está molestando. Entonces, bueno, acá están los 5 sentidos. Los sentidos, el oído está muy acostumbrado a escuchar cosas. Entonces, la idea es que hay vibraciones espirituales, hay filosofía, como estamos haciendo ahora, se están escuchando temas espirituales, y este es un uso correcto del sentido del oído, porque nos está ayudando a alimentar esa parte esencial de nosotros que es el alma, que es la parte más importante de nosotros. Entonces, y claro, ahorita al ratito vamos a ver cuál es el uso incorrecto del sentido del oído, pero en este caso, esto es una de las tantas maneras en que podemos usar positivamente el oído. Y también escuchar música con vibración espiritual, mantras, los mantras védicos, los mantras de yoga son muy potentes espiritualmente. Incluso hacen experimentos en las universidades. Por ejemplo, hicieron un experimento con 3 o 4 plantas, y entonces a una planta le ponían un sonido así feo, con vibración densa, fea, a otro le ponían música clásica y a otro le ponían mantras espirituales. Y la que mejor creció fue la última. La del medio creció también, pero no tanto como la otra, no estaba tan así, como si se brillante como la otra, y la otra se mustió, pobrecita.
Lo mismo pasa que hay un científico japonés que descubrió cómo la constitución molecular del agua se altera de acuerdo a la vibración sonora. Entonces el sonido espiritual, mantra, man significa mente y tra significa liberar. Un sonido que vibrándose, especialmente por personas puras o con conciencia elevada, hacen que nuestra mente se limpie. Entonces, escuchar mantras también es algo muy positivo. El tacto. Bueno, el tacto tiene, por ejemplo, un uso positivo es usar las manos para causas espirituales. Entonces, hay muchas instituciones así caritativas que tienen deseos de hacer cosas espirituales. Claro, después cuando estudiamos el Bhagavad Gita podemos afilar más el lápiz de lo que es espiritual y qué es actividad material piadosa. Hay una diferencia sutil que eso, al estudiar el Bhagavad Gita podemos identificarlo. Pero mientras tanto, nos quedamos con esta idea, que hay un uso positivo para este sentido, que es el tacto. En relación con la vista, dice acá también cosas que ver cosas que nos hagan crecer espiritualmente, por ejemplo, ver conferencias, leer libros espirituales, es el uso correcto de la vista. Yo siempre digo, se habrán dado cuenta que por mi tono de voz soy argentino, aunque me sale un poco el cantito mexicano, soy argentino, ahí nació el cuerpo, y yo me acuerdo muy bien mi profesora de primer grado que me enseñó a leer. Nosotros así, era muy severa, entonces con mis compañeros le decíamos la mala noche, le decíamos, pobrecita, cuando llegaba, así como que ahí llega la mala noche. Pero ella fue la que me enseñó a leer, y como yo ahora estoy regularmente, ¿no? Tengo una rutina de lectura de cosas espirituales, mínimo 1 hora al día, a veces más, y yo le agradezco en mi corazón a ella, que fue la que me dio mis primeros pasos en la lectura. Ella tiene que ver con mi crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, y claro, y también se puede usar la vista para otras cosas, pero ese es un buen uso, por ejemplo. En el tema del olfato, estamos acostumbrados a, como se dice, usar los objetos de los sentidos para... bueno, se define como egoísta en el sentido que no pensamos primero en la satisfacción de Dios. En la cultura védica, a Dios no se lo muestra de la perspectiva de solamente regente del cosmos, así como un ente como se distante de nosotros, que al cual solamente hay que recurrir cuando tenemos una necesidad, sino que el Bhagavad Gita y toda la literatura védica nos invita a una relación amorosa diaria. Siempre. Por medio de nuestra capacidad de conexión que todos como seres espirituales tenemos esa capacidad de conexión, simplemente tenemos que tener una buena guía, de guías espirituales así apropiados que nos hagan aflorar eso que originalmente ya está en el corazón. Entonces, una de las cosas que nos enseñó nuestro maestro fundador Srila Prabhupada es que en el acto de oler una flor, primero hay que consagrar esa flor a Dios, hay que ofrecérsela a Dios en un acto interno, en un acto de meditación, se lo ofrecemos a Dios, y si está hecho con amor y devoción, Dios acepta esa ofrenda y entonces esa flor queda espiritualizada. Y podemos, o el incienso, cosas que tengan o el perfume, lo que sea, podemos ofrecérselo a Dios, ¿no? Y en relación con el gusto, entonces lo que recomiendan muy enfáticamente, y ya vamos a ver en uno de los 4 pilares de la espiritualidad, en otros, no es el día de hoy, la importancia de comer alimentos vegetarianos, y no solo vegetarianos, sino alimentos que hayan sido consagrados, ofrecidos con amor y devoción también a la divinidad suprema. Ya vamos a ver el por qué, todo eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante, para otro encuentro. ¿Cuáles son los usos negativos de los sentidos? Entonces acá, por ejemplo, en el oído, dice, escuchar demasiadas noticias, escuchar críticas hacia los demás, escuchar música violenta, por ejemplo, es un uso negativo del oído. ¿Por qué? Tenemos que estar informados, pero no invadidos. Este es el primer punto, ¿no? Porque muchas veces los sistemas mediáticos tienen también objetivos particulares
para crear en la psiquis del público, del pueblo, pues de la gente que lo escucha. Entonces, para ser personas libres, o sea, este conocimiento védico nos va a enseñar a ser personas analíticas y no dejarnos como llenar de conceptos que probablemente no estén confirmados o que tengan un mensaje tendencioso. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando Mahatma Gandhi, con su buena intención y todo, no, la verdad que él tenía muy buenas intenciones, pero el resultado no fue bueno. Él bueno, logró sacar a los ingleses del imperialismo inglés de la India, pero los ingleses, antes de irse, con sus discursos, se dedicaron a generar diferencias raciales entre los pakistaníes, los musulmanes, y los hindúes, los cuales por generaciones, a pesar de tener sus tendencias espirituales particulares, eran hermanos los unos con los otros. Y nuestro maestro Juan de Srila Prabhupada dijo, yo vi, había tantos muertos, y eran tantos que los municipios agarraban, los agentes municipales los ponían todos juntos, musulmanes, hindúes, de esta religión, de este color, y los quemaban todos juntos. Entonces decían, ¿cuál fue el resultado de ese discurso político? Generar violencia. Cuando escuchamos críticas, eso es otro punto importante, ¿no? Que no me recuerdo, es uno de los filósofos griegos, no me acuerdo si era Platón o Sócrates, pero él decía, a ver, alguien viene y nos quiere contar un problema, entonces él le decía, a ver, te voy a hacer una serie de preguntas, decía. ¿Esto que me vas a decir está confirmado? ¿Esta crítica que me vas a hacer de esta persona está confirmada? Dijo, bueno, la verdad, fehacientemente no. Ajá. Dice, esto que vas a decir, ¿construye en algo, edifica en algo tanto a mí como a ti? No, le decía, ¿no? Le respondió la persona. ¿Y esto que me vas a decir, yo tengo alguna capacidad de resolverlo? Le dijo, no. Entonces, por favor, no me digas nada. No. Entonces, claro, el problema está en que muchas veces nosotros, para justificar nuestras debilidades, sí, y muchas veces tenemos que admitir, ¿no? Todos tenemos algo que se llama envidia, a lo mejor un poco bajo control, otros menos bajo control, pero ese virus de la envidia está en todos. Y nos encanta escuchar problemas de los demás para justificar que, bueno, no estoy tan mal yo, hay otros que están más mal o igual de mal que yo. Nos encanta el chusmerío, nos encanta ver que los demás tienen problemas, y también muchas veces, o sea, somos derrotistas, como nos autosaboteamos a nosotros y también queremos sabotear a los demás. Entonces, es un esfuerzo muy grande el que nosotros estamos haciendo al adoptar esta práctica de sacarnos todo ese mal aprendizaje que por karma previo de nuestra evolución particular, por la inserción cultural, a lo mejor la familia nos enseñó a vibrar de esa manera, o los amigos, o por lo que fuera, ¿no? Y también es una cosa muy difícil hacer que los jóvenes que se acercan, por ejemplo, a estos programas de educación espiritual, también comprendan eso, porque lo que nosotros queremos es que las personas sean brillantes, libres, que miren para adelante, que no critiquen innecesariamente nada más. Claro que hay críticas constructivas, y por ejemplo, en trabajos comunitarios hay 4 aspectos que nosotros hablamos mucho que se deben manejar, que esto lo estudiamos con un grupo de ecologistas que eran muy expertos en cuestiones comunitarias. Entonces me decía, en una comunidad, o sea, un grupo de personas que trabajan en un proyecto, en una visión, en un sueño en particular, tiene que haber 4 cosas. Bueno, trabajo práctico, pues, sino que administración, resolución de conflictos y celebrar juntos. Entonces, bueno, porque muchas veces en los grupos solamente es puro trabajo, claro, y las relaciones se empiezan a lisiar, empezamos a juntar, así como se dice, malos sentimientos, paranoia, críticas, mira lo que me dijo mi compañero de trabajo, mira lo que me dijo, o a veces también nosotros en la familia, pues bueno, pues somos muy hábiles
generar aliados para justificar una cosa que queremos. O sea, hay muchas cosas así que si nosotros somos autocríticos, tenemos que empezar a cambiar si estamos en esa dinámica. Entonces hay que ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces este asunto de escuchar críticas, claro, hay críticas constructivas y hay resolución de conflictos donde uno también, el hecho de esconder las cosas tampoco es bueno, no es bueno porque no resuelve nada. Pero y bueno, y muchas veces también yo veo eso, que por el Facebook o por las redes hacemos como lo que yo llamo conversaciones de mercado, ¿no? Como discusiones, y que en realidad no son nada productivas, no nos ayudan a avanzar espiritualmente. Y bueno, ¿qué decir? La música violenta, eso está comprobado, ¿no? Como el heavy metal y música así extremadamente violenta pone violenta a las personas, ¿no? Entonces también es otra cosa que... Son cosas que uno poquito a poco va aprendiendo cuando decide para su vida aprender a usar los sentidos con mesura, con el uso correcto, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Con el tema del tacto, por ejemplo, manipular la materia prima, cuando se materia la materia prima con implicancia de violencia contra la naturaleza, eso es muy malo. Por ejemplo, se talan bosques enteros a veces para producir, bueno, producir papel, pero ¿para qué se usa el papel? Si el papel se usa vuelvo a repetir, para imprimir mensajes espirituales, entonces son buenos. Por ejemplo, cuando se creó la imprenta, Gutenberg, el alemán, una cosa muy interesante, yo vi una película que se llama Proscritos de Dios, y hablaba de un seguidor de la fe cristiana, William James creo que se llamaba el nombre de él, que era un hombre así de la aristocracia, pero muy piadoso y muy sensible al sufrimiento de la humanidad. Y bueno, en ese momento, y yo sin entrar en cuestiones críticas con la Iglesia Católica, la Iglesia consideraba que la Biblia no se podía disponer al público general, que era solamente para exclusivos sacerdotes, y que cualquiera que leía la Biblia era un hereje, hasta era quemado en la hoguera, ¿no? Esa concepción tan antipedagógica que tenían. Entonces él mandó a imprimir la Biblia de contrabando, ¿no? Y la pasó de contrabando de Alemania a Inglaterra, distribuyó gratuitamente las Biblias, y después lo descubrieron y lo quemaron en la hoguera. Entonces, imagínense, ¿no? por los procesos que hemos tenido que vivir la humanidad. Pero bueno, volviendo al punto, si el papel se usa para vanidades, para hablar de noticias chabacanas, noticias irrelevantes, en realidad estamos matando innecesariamente. Entonces, uno no debe quitar la vida ni de un árbol, ni de ningún ser vivo, si no es necesario. Una vez yo estaba en una ciudad que se llama La Plata, en Buenos Aires, ahí almorzando un sándwich al mediodía, y vi como un papá le estaba enseñando a usar, acá en México le llaman resorteras, que en Argentina le llaman honderas. Pues es ese palito con una goma que ponen una piedra y le tiran a las aves. Entonces, bueno, el papá asestó a un ave y estaba festejando, ¿no? El hecho de que estaba dejando moribunda al ave, y yo la verdad no me aguanté y lo empecé a regañar. Le dije, pero eso es lo que usted le enseña a su hijo, es el nivel de violencia, y usted no sabe que la violencia genera violencia. ¿Qué le hizo ese pobre pájaro para que usted lo mate innecesariamente? Y todo eso no queda impune ante la ley del karma. Eso es una cosa que uno tiene que aprender. Si uno mata innecesariamente, todo eso se está registrando, se llama en el Akash, en los registros sutiles del universo. Y tarde que temprano el ajuste de cuenta va a llegar, ¿no? Y eso no es así para imponer miedo ni nada, sino que simplemente es para aprender que tenemos autorresponsabilidad y que no podemos matar innecesariamente. Tenemos que parar con eso. La vista, por ejemplo, ¿no? Ver todo el tiempo la televisión, escenas de violencia, escenas obscenas, etc., contamina la cabeza, pero a full, ¿no? De hecho, en Estados Unidos
hay muchos ejemplos de niños violentos que van a sus instituciones educativas con armas de fuego porque están todo el tiempo viendo películas de violencia, de acción y de esto y de lo otro, como que parece algo normal, ¿no? Entonces, creo que acá en esta conferencia hay una de nuestras compañeras de Bhakti Yoga, que se llama Dayalini, que ella, conjunto con su esposo, decidieron hacer homeschool, o sea, porque hoy en día la educación en las instituciones es bastante complicada. Entonces uno tiene que ser muy selectivo porque en realidad lo que ha sucedido con la sociedad actual es que nosotros estamos dejando en manos de los educadores que se moldee la mente de nuestros hijos. Y claro, estamos todo el día trabajando, todo el día afuera, y no le damos el tiempo necesario para lo que más, la educación es de los padres en realidad. Educan los padres. Y en todo caso los profesores son asistentes. Y hay que buscar que sean buenos profesores, ¿no? Y no en el sentido como de eficacia técnica, que también es importante, sino que eduquen en valores, porque educación, desde nuestro punto de vista, principalmente es educar el carácter del ser humano para que cuando llegue a la adultez, cuando pase su periodo de adolescencia, sea una persona útil para sí mismo y para los demás. Entonces, bueno, ver excesivamente la televisión no es muy productivo, todo esto que se está mencionando acá. Bueno, ya ahí nos estamos poniendo en otros puntos, en el olfato, ¿no? Aspirar sustancias tóxicas, como se ve acá, que la cocaína, que el pegamento y que cualquier otra cosa de esa índole, es ipso facto, entendido que no es algo bueno, pero hay tanta gente que lo hace, ¿no? Y inclusive hoy en día ya en el mundo empresarial pues es lo más normal, ¿no? Pues ponerse un poquito a tono, ¿no? Se fuman, acá le dicen churrito, al cigarrillo de marihuana se fuman un churrito, o se echan un toquecito de marihuana, de cocaína, y bueno, la gente con menos recursos hace esto con el pegamento, ¿no? Entonces, otra cosa que también es importante saber, cuando en los semáforos, por ejemplo, alguien nos pide dinero, el sentimiento de querer ayudar, la compasión, la sensibilidad tiene que estar ahí. Pero si le damos dinero, lamentablemente, ese niño va a usarlo para cosas, y a veces hasta mismo esos niños los explotan. Trabajan para ciertas personas que le dan algo nomás. Entonces es una situación complicada la sociedad urbana. Y bueno, como digo, tenemos que tragar un poco de saliva a veces. O hay otras maneras, por ejemplo, nosotros regalarles alimento que está primero consagrado a Dios, tener ahí algunos dulces, una cosa así, les ayuda espiritualmente y el acto de amor, el acto de sensibilidad se manifiesta al mismo tiempo. Con la lengua, entonces, pues también, ¿no? Como consumir alcohol, drogas, sustancias enajenantes, y todo eso, ¿por qué ocurre? Porque nuestra satisfacción natural como seres espirituales está mustiada, está tapada por todo el exacerbo de gratificación de los sentidos que la sociedad de consumo nos presenta. Porque, claro, todo esto es un análisis sociológico. Yo tengo un taller que se llama Los secretos de la abundancia, en su momento también lo vamos a presentar, donde ahí se analiza cómo en la vida en el campo es mucho más natural. Uno en contacto con madre naturaleza también se vuelve mucho más sensible, ¿no? Por ejemplo, también los niños aprenden a interactuar con los animales, con las plantas, aprenden a ser sensibles. No solamente en el zoológico, que conocen a los animales en el zoológico, sino que conviven con ellos y desarrollan otro tipo de sensibilidad. ¿Y qué pasó? Es que con la revolución industrial que viene del concepto capitalista a través de Adam Smith en los 1700, que es con su libro La riqueza de las naciones, entonces toda la concepción es que en la revolución industrial es que el hombre a través de las máquinas iba a tener más tiempo
para dedicarte a las artes finas, a la música, a la poesía, a la espiritualidad, pero es un completo engaño todo eso. No es así, la gente tiene que trabajar el doble de tiempo, viajar 1 hora y media, 2, en transportes públicos como lata de sardina, ¿no? Completamente estresado, y volver de vuelta, son más o menos 3 o 4 horas de ida y vuelta en el transporte, y cuando llega, que pues no tiene ganas de nada, ni de hablar con los hijos, ni de hablar con la esposa, y las relaciones se empiezan a, como se dice, a deteriorar, y para mantener al hombre como si conectado con las fábricas, eso ocurría en los 30, en los 40, pues había que darle licorerías, expendios de licor, prostitución y todas estas cosas. Entonces, claro, y eso nos aleja de una espiritualidad que no debe ser solamente basada en principios morales o rituales, sino que tiene que haber un camino donde la satisfacción interior se dé. Si no, cualquier proceso ritual, religioso, porque por nuestra herencia cultural, familiar, nosotros practiquemos, no nos va a llenar ese hueco, y lo vamos a tener que llenar con gratificación de los sentidos desmedida. Entonces, cualquier sistema de yoga nos enseña a cultivar lo que se llama el cultivo de la modalidad de la bondad. Es lo primero que se tiene que hacer antes de pasar a pasos espirituales más profundos. Ahí, bueno, el Bhagavad Gita explica que hay 3 modalidades o estilos de vida para psicofísica, o sea, tanto para el cuerpo como para la mente, para la parte psicológica, hay 3 estilos de vida. En la modalidad de la ignorancia o degradación, en la modalidad de la pasión, o el apasionamiento, o en la modalidad de la bondad. Y una práctica espiritual, una práctica de yoga, cualquier práctica espiritual seria, nos va a dar lineamientos, recomendaciones que nos van a hacer tender a ir a la bondad. Pero además de eso tiene que haber una práctica espiritual que nos llene interiormente. Entonces podemos hablar un poquito más de esto, porque como decimos, ¿no? Ninguno de nosotros es una persona santa, ni caballeros védicos, de estos parámetros de la cultura védica aria. Venimos con malos hábitos, tenemos físicos y psicológicos. Los 2 tipos de malos hábitos están ahí, es un hecho, y negarlos no vamos a encontrar la solución si los negamos. Entonces, el primer paso es reconocer que tenemos falencias, que tenemos, por el sistema de vida, por muchas cosas, hemos adquirido malos hábitos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, la recomendación que da bueno, los libros que se publican en esta área, el conocimiento védico, la práctica de Bhakti Yoga, es tener prácticas espirituales, rutinas espirituales, especialmente el canto del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que nos den ese permiso, esa apertura sutil para que el alma experimente placer. Acá hay un mantra del Bhagavad Gita que dice: Vijaya Vinivartante Nirajarasya Dejinaha Rasavarjan Rasopyasya Parantristan Nivartate. Entonces dice, al alma corporificada, o sea, nosotros somos seres corporificados en estos vehículos materiales que tienen tierra, agua, aire, fuego, todo eso, mente, inteligencia, ego, tenemos todas estas cosas. Entonces al alma se la puede por cualquier rutina, por cualquier cosmovisión moral, podemos intentar, como se dice, sí, de una manera restrictiva, alejarnos del disfrute de los sentidos. Algunos, o sea, implantando el miedo que nos vamos a ir al infierno, o cosas por el estilo, también podemos hacerlo. Pero el gusto por los objetos de los sentidos sigue estando ahí. No se van esos gustos, esas atracciones. La única manera, dice el Bhagavad Gita, por eso el Bhagavad Gita es tan científico, es tan práctico, Krishna, dice, si se experimenta un gusto superior, se pueden dejar las ocupaciones inferiores, y así la conciencia puede quedar fija en una práctica espiritual superior. Entonces lo primero que tenemos que hacer es darnos esa posibilidad de experimentar un gusto superior. Y como decía nuestro maestro Srila Prabhupada, decía, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comer pan duro, remojado en agua todos los días, porque carezco de recursos, por lo que fuera, ¿no?
y de repente viene alguien, como el otro día el mismo ejemplo, por acá está Dayalini, que es una muy buena cocinera, hace pasteles riquísimos con crema, duraznos en almíbar, frutilla, fresa, dulce de leche, así una cosa, pero chocolate, que ya se me está haciendo agua a la lengua, dice. Bueno, entonces si alguien viene y nos presenta ese pastel, automáticamente contrastamos el gusto de comer pan duro con agua con el gusto del pastel y no nos va a costar demasiado decir, no, pues esta es una experiencia superior. Entonces, bueno, en la práctica del yoga, del Bhakti Yoga, que es el yoga de la sensibilidad amorosa, Bhakti Yoga significa eso, el yoga de la sensibilidad amorosa a Dios y a los demás, es esa capacidad que innatamente tenemos todos, pero que sobre todo la modalidad de la pasión y la modalidad de la degradación la cubren. O sea, hay como, por decir así, vectores mentales, fuerzas sutiles que de la mente hacia los sentidos, hacia los objetos de los sentidos de manera exacerbada. Y a veces, inclusive, más allá de nuestro propio deseo interior, hacemos cosas que van en detrimento de nuestro propio bienestar y del bienestar de los demás. Entonces, lo primero que se requiere hacer es este tema del autocontrol, o la austeridad. Austeridad, ¿por qué? A ver, por ejemplo, si yo voy al doctor y me dice, mire, usted tiene problemas con el hígado, y lo va a tener que dejar los fritos, porque si usted no deja los fritos, el que va a quedar los fritos es usted. Entonces, no es que a mí no me gustan los fritos me van a seguir gustando, pero yo por inteligencia, que es ese elemento que es superior a la mente y los sentidos, como dice el Bhagavad Gita, Indriyani para Nahur, Indriya para Manam, Manasastu para Budeyo, Budetu para Astusa. Dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda, a la materia desorganizada. Tienen un poder superior. Por encima de los sentidos está la mente. Por encima de la mente está la inteligencia. Y por encima de la inteligencia está el ser espiritual. Pero ese ser espiritual que somos nosotros ahora está tan cubierto que si nosotros, o sea, nos preguntamos a nosotros mismos o le preguntamos a cualquier persona de la calle, ¿quién es usted? Él automáticamente va a responder en base a su identidad biológica, material. Yo soy este, yo soy lo otro. Cuando en realidad la verdadera definición sería yo soy un ser espiritual y poseo este vehículo material. De hecho, ya para ir terminando, para dar espacio a preguntas o comentarios, en gramática existe lo que se llama sujeto y objeto. Por ejemplo, yo digo, mi reloj, no sé si me están viendo, pero de mi reloj, el sujeto poseo el objeto que es el reloj. Entonces, una vez, nuestro maestro fundador estuvo en un colegio de niños y le pidió al profesor que hiciera pasar al chico más inteligente. Bueno, hicieron pasar a un chico que acá en México le dicen chicos nerd, chicos estudiosos y con anteojos, se lo veía intelectual al niño, pero el niño tenía miedo porque Srila Prabhupada es un sabio, un aspecto grave. Entonces, la primera pregunta que le hizo Srila Prabhupada al niño le dijo, a ver niño, dime, ¿dónde está tu mano? Entonces el niño se relajó, no, mi mano está acá, y señala la mano. Y después le iba preguntando por distintas partes del cuerpo, ¿dónde está tu pierna, tu cabeza, tu esto y lo otro? Y en un momento, Srila Prabhupada le pregunta al niño, ¿y dónde estás tú? Y el niño no supo qué responder. Entonces él, tomando esta instancia, le dijo a los profesores que estaban ahí, esa es la educación que está faltando. Entender cuál es la verdadera identidad. Porque, si, como digo, en gramática yo digo, bueno, mi mano, el yo posee algo que se llama una mano. Si yo digo yo mano, aparte de estar haciendo un mal uso gramatical, me van a tener que llevar al psicólogo, porque yo no soy mano, yo poseo una mano. Inclusive Dios no permita, pero puedo perder la mano. Entonces, ese yo que posee la mano, que posee la mente, que posee la inteligencia, es el ser espiritual. En un momento esta posesión se va a tener que dejar y los sentidos funcionales físicos no van a poder funcionar, y por eso es importante que nosotros, como vayamos entendiendo y tratando poquito a poco de dar estos pasos de los 4 pilares de la espiritualidad. Pues para terminar, bueno, ahí está un poco el resumen. Austeridad, el mensaje es que quiere decir para nosotros aprender a usar correctamente los sentidos, el cuerpo, la mente,
En términos restrictivos, o sea, lo que pide el yoga, que si uno quiere llegar a un punto de ser serio, puede ser que al principio cueste, pero en un punto hay que evitar todo tipo de sustancias enajenantes, bueno, cualquier tipo de drogas, inclusive también café, té, o sea, los que practicamos yoga llegamos a ese punto de una manera natural, sin siquiera tener que, al empezar a practicar, como se dice, el canto de mantras y las rutinas espirituales de una manera natural, empezamos a perder gustos por esas cosas. Algunos que ya tienen hábitos, hay gente que lleva con muchos hábitos de droga, pues le va a tomar más tiempo, pero si se esfuerzan en la dirección correcta, tarde que temprano llegan a ese punto donde están libres de usar los sentidos como ellos quieran. Entonces, como dice acá, por eso, si tenemos un gusto en la vida espiritual, la austeridad no es difícil de llevar adelante. Y bueno, y por último, un poquito que los quería presentar, para recordarles que toda esta información está en la editorial Bhaktivedanta, que edita los clásicos védicos de todo tipo, una literatura de mucha profundidad y al mismo tiempo simpleza espiritual. Este es el principal autor, el maestro fundador, Srila Prabhupada, quien en sus años de profesión era químico, muy exitoso como químico él. Se terminó volviendo el filósofo más prominente en la literatura védica por instrucción de su guía espiritual, que le dijo que cuando terminara sus deberes familiares, después de que sus hijos ya estuvieran crecidos en la universidad, él se dedicara exclusivamente bueno, viajó a Occidente, de hecho, y transmitió todo este conocimiento para beneficio de toda la humanidad. Tomó lo que se llama la Orden de Vida y Renuncia en su momento, y él compuso 125 libros en 12 años, algo que para cualquier autor es prácticamente imposible. Si un autor tarda 2 años en escribir un libro de novela, y este género que es mucho más complicado, él más o menos iba a una media de un mes y medio por libro. Y no en un lugar así recluido, en un bosque, en donde es pura concentración, sino que lo que él hacía era viajar todo el tiempo, dar conferencias, crear su institución mundial, creó 108 centros de educación espiritual, y él dormía apenas 2 horas al día, entonces se acostaba a las 10, a las 12, 1 de la mañana se levantaba y traducía 4 horas, y después hacía su rutina espiritual de canto de mantras Hare Krishna, como dicen acá en México, y a chambearle, y a trabajar duro. Entonces, una persona realmente fuera de serie, con la cual, bueno, los que nosotros estudiamos esa enseñanza tenemos un sentimiento de agradecimiento y de deuda, como se dice, impagable, y como en reciprocidad con él estamos tratando también de transmitir esta información. Entonces, bueno, específicamente para México ya tenemos una tienda virtual, para los que están acá escuchando desde México, bbtmexicomercadoshop.com.mx, y próximamente para Argentina y Chile. Pues ahora sí voy a parar.